¿Cómo Buen has día, profesor. estado? ¿Cómo le ha ido su día, su mañana? Good morning, teacher. Buenos días, buenos días. How are you? Bien, bien, bien. Inglés fluido, ¿sabe, profe? A ver, vamos a compartir pantalla. A ver, alumno, ayer vimos sobre el origen y evolución de la Tierra, ¿cierto? Donde la Tierra, pues, parte de todo ese material que estaba flotando alrededor del sistema solar, ¿no? Por colisiones de partículas, rocas o asteroides que estaban flotando ahí en el espacio y colisionaban y se iban agregándose material sobre ellos y por las fuerzas existentes, tanto la fuerza de la gravedad, las fuerzas angulares, la, la gravitación, también hablamos de la materia oscura, energía oscura. Esas fuerzas también hacen que existan esos cambios, esos movimientos, ¿no es cierto? Y de eso era pues que se producía donde esos materiales empezaban a girar, ¿no? De ahí se habría formado pues la Tierra de una forma incandescente. Luego también observaron la evolución, ¿no? La evolución, donde había una serie de cambios en la Tierra, ¿no? Y eso continúa, ¿no? Pero ahora vamos a ver, una vez la Tierra ya formada, hay que ver su estructura interna, cómo está conformada la Tierra. A ver, ¿alguien podría decirme Profesor, la Tierra está... cuáles son las Bueno, partes internas de la Tierra? eh, está el núcleo que nos mantiene, pues, así como, bueno, como estamos, ¿no? Parados, porque si no está el núcleo, no había, por así decirlo, una gravedad, ya que como que el núcleo es ya que, pues, un ejemplo, es como que ese grupo fuese un imán y, y nosotros ese fierro que está bien apegado a eso, pues no, profesor. Muy bien. ¿Alguien más podría decir cómo está conformada la estructura interna de la Tierra? Y también, profesor, está formada por tres capas, si tengo entendido. Eh, por capas esféricas, concéntricas, por ejemplo, la corteza sólida de silicatos exterior, una astenosfera y un manto altamente viscosos. Un núcleo externo líquido que es mucho menos viscoso que el manto y un núcleo interno sólido, profesor. Bien, muy bien. Son Muy palabras bien, que... chicos. Sí, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver la parte teórica. La estructura interna de la Tierra. Aquí podemos observar, primeramente tenemos la capa más externa, viene a ser la corteza, ¿no? La corteza terrestre, que está conformada por los continentes y la parte oceánica, ¿no? Por debajo de ellos, ¿no? Luego en la parte media estaría el manto, y por debajo del manto tenemos al núcleo, como ustedes lo han dicho, hay núcleo externo de un material líquido y un núcleo interno de un material sólido, ¿no? Y por encima de del globo terrestre tenemos la atmósfera. La atmósfera está conformada por la mezcla de gases, ¿no? En este caso hablamos del aire. A ver, aquí vemos la corteza, la capa más externa. Luego viene la parte media, sería el manto.
hay un manto superior y hay un manto inferior también, ¿no? Tenemos el núcleo, hay un núcleo externo y un núcleo interno. Aquí vemos la corteza. La corteza terrestre está por debajo de la zona oceánica y por debajo de los continentes, ¿no? Y aquí vemos el manto. El manto viene a ser toda esta parte de acá. Hay un manto inferior y un manto superior. Acá en el manto superior encontramos la astenosfera que dice, ¿no? Y esta zona es un fluido viscoso y en el manto inferior es un material sólido elástico. Luego tenemos el núcleo que es líquido, el núcleo externo y el núcleo más interno es de un material sólido. Ahora, estas capas poseen diferentes composiciones químicas, ¿no? Y también tienen su comportamiento geológico. Podemos hablar aquí también de las placas tectónicas, ¿no? Ahora, ¿cómo se estudia la Tierra? ¿Cómo sabemos esas partes? ¿Usted cree que el hombre ha ingresado hasta el núcleo? ¿Y cómo se miden esto? Directa o indirectamente, ¿no? ¿Cómo se medirá estas longitudes, estas capas? ¿Cómo creen que? Por esto, o sea, lo hacen midiendo de largo de una vara y el tamaño de una sombra, ya que son distintos lugares del país y cuando el sol se está en su lugar más alto en el cielo, aproximadamente las 14 horas por ahí. O sea, creo que lo miden por, por cómo se mueve el sol, o no, no sé si me estaré equivocado. A ver, pero esa medida lo haríamos acá en los continentes. No, no lo haríamos acá internamente de la Tierra. Mm, y también sobre no creo que tengan una medida exacta, seguro tendrán un cálculo tras Son aproximaciones. la Un resolución aproximado, pe, profe. ajá, de Un la ¿Cómo? aproximado profundidad. de la, es un aproximado de la superficie de la Tierra, de cada capa. Claro, son aproximaciones, ¿cierto? Claro. Muy bien. Acá, pero acá no dice, ¿eh? Su naturaleza puede estudiarse a partir de propagación de ondas sísmicas en el interior de la Tierra. O sea, las medidas serían indirectas. Por decir, si se produce un sismo, ¿a qué profundidad? Y entonces yo pienso que los científicos van a medir, ¿cómo le puedo decir? Las ondas sísmicas, desde dónde a dónde se propagan, ¿no? Y yo veo que los científicos tienen unos sistemas de medidas, así como miden la distancia mediante la luz, por ejemplo, para medir de un lugar, de un planeta a otro planeta o de una estrella a otra estrella, también se mide por los rayos de la luz o también por la luz que viaja, ¿no? En el espacio. Y eso miden, ¿no? Y igualmente, como acá en el interior de la Tierra no es espacio, todo es cerrado, y se mide pues mediante las ondas sísmicas, mediante las ondas sísmicas. Eso lo harían los científicos, pues. Más que todos los geólogos, ¿no? A ver, ¿y a qué llamamos compartimentos? Discontinuidades. Las discontinuidades vienen a ser estas divisiones, ¿no? Ustedes que ven estas divisiones por decir, entre el núcleo y el manto, acá hay una división. Entre el manto inferior y el manto superior también hay otra división. Acá en la corteza también hay otra división. A eso le llaman
discontinuidades a esas divisiones. Ahora, ¿qué divisiones tenemos? Le han puesto sus nombres, como ustedes observan acá. Conrad, Repite, Gutenberg, y ahí nos indican las medidas, cuántos kilómetros tiene, a dónde están localizados, ¿no? ¿Dónde están localizados estas divisiones? Esos nombres lo habrán puesto los científicos que lo han determinado, ¿no? Nombre de científicos que lo habrán determinado. Esos espacios. Ahora, ¿qué elementos químicos tenemos en la Tierra en mayores cantidades? En porcentaje, ¿no? Acá, ¿no? En mayor porcentaje, están viendo ustedes el oxígeno, que tendrá un 46%. Después viene el silicio, un 27%, aluminio 8%, hierro 5%, y así va bajando, ¿no? Hasta el magnesio también, de 2%, ¿no? Esto estaría en porcentajes. Ahora, aquí vemos la corteza terrestre. La corteza terrestre, aquí vemos la corteza oceánica. La corteza oceánica estaría por debajo de las aguas, ¿no? Por acá. Y por debajo de los continentes tenemos la corteza continental. Pero por debajo de la corteza vemos la litosfera. Aquí hay otra capa. Aquí hay otra capa. Es posible que esto estarían formando las placas tectónicas. ¿Ve? Aquí se da un encuentro, esta parte de acá con esta de acá. Y esto cuando hay movimientos telúricos, entonces rozan, ¿no? Rozan entre las placas, ¿no? Y esta es parte ya de la astenosfera que comprende parte del manto superior. La astenosfera. A ver, la corteza terrestre es la capa superficial de la Tierra, ¿no? Es parecido a la cáscara, una cáscara sólida, ¿no? Está dividida en varios fragmentos, la corteza terrestre. Cada uno de los cuales es una placa tectónica que se mueven impulsados por las corrientes de convección del manto. Es decir, estas placas siempre se mueven, ¿no? También tiene que ver, pues, el movimiento de la Tierra, ¿no? La Tierra siempre está girando alrededor de su propio eje. La Tierra también gira alrededor del Sol, ¿no? Un movimiento de traslación, ¿no? Y sobre su propio eje sería el movimiento de rotación. Y en esos movimientos se produce, pues, el rozamiento de las placas tectónicas. Y no solamente, también como hay altas temperaturas en el interior de la Tierra y conforme uno va avanzando hacia el interior del núcleo, cada vez la temperatura aumenta, ¿no? Existen dos tipos de corteza, la corteza oceánica, como hemos visto, y la corteza continental. Ya pasamos. Ahí está. La corteza oceánica y la corteza continental. La corteza continental es la parte que forma los continentes, ¿no? Es la capa más gruesa que la corteza oceánica. Y su espesor más o menos puede llegar hasta 40 kilómetros de profundidad. Está formada o compuesta por granito. Granito viene a ser la arena, ¿no? La arena, los ripios, eso, ¿no? La corteza continental es la capa más fría y más rígida de la Tierra, dice. Por lo que se deforma con dificultad, ¿no? Se deforma con dificultad. La corteza continental está formada por 3 tipos de rocas. ¿Cuáles son esas rocas? Tenemos sedimentarias, rocas ígneas y rocas metamórficas. Estas conforman la corteza continental, esos tipos de rocas.
Ahora, la corteza oceánica es más delgada, ¿no? Más delgada que la continental. Y por esa zona ya podemos encontrar el magma del manto, ¿no? Y que sale a lo largo de una grieta entre dos placas, puede salir el magma, ¿no? En el caso de los volcanes, ¿no? Y esa magma que sale, rocas fundidas, y luego se solidifican al salir hacia la parte externa de la Tierra, ¿no? De la corteza. Pero no solamente salen a la parte externa, también se pueden quedar internamente, ¿no? De repente le falta más impulso o más fuerza y no sale fuera de la corteza terrestre. También se puede quedar internamente y se puede solidificar también ahí. A ver, aquí vemos esta es la astenosfera, parte del manto. Por acá está la corteza oceánica, la corteza continental. ¿Ve? Y aquí está el océano, los océanos, y acá están los continentes. El manto. El manto es bastante extenso, ¿no? Que abarca más o menos el 82% del volumen terrestre, ¿no? Es una capa rocosa y sólida. Tiene una profundidad de 2.885 kilómetros de profundidad, más o menos, ¿no? Es una capa bien gruesa, ¿no? Está entre el límite de la corteza y el manto. El límite entre corteza y el manto refleja un cambio de composición. Hay cambios de composición. A ver, tenemos el manto superior, o llamado también manto externo. Se inicia a una profundidad media de 6 kilómetros bajo la corteza oceánica. Y bajo la corteza continental tendrá unos 35 kilómetros, ¿no? Y hay zonas que puede haber mayor dimensión, ¿no? Puede tener unos 400 kilómetros en ciertas zonas. Solamente el manto superior, ¿no? Ahora, en el manto superior se producen corrientes de convección semejantes al agua hirviente, ¿no? Que se desplazan de las zonas más calientes a las zonas más frías. Es decir, es una zona donde está, ¿cómo le puedo decir? Las rocas fundidas están en movimiento, ¿no? Como un fluido, fluye de un lugar a otro, se va de las zonas más calientes hacia las zonas más frías. A eso le llamamos corrientes de convección, ¿no? Ahora, el manto inferior se inicia a cerca de 6.500 kilómetros de profundidad y se extiende hasta la discontinuidad de Gutenberg, que está situada a 2.700 a 2.890 kilómetros de profundidad. Ya muy cerca al núcleo, no, que va a colindar ya con el núcleo externo sería, ¿no? Ahora, el manto inferior es una zona esencialmente sólida, de muy baja plasticidad. Su temperatura puede variar desde de 1.000 grados a 3.000 grados centígrados, ¿no? Ahora, la litosfera. La litosfera viene de la palabra griega que significa esfera de piedra, ¿no? Es la capa más superficial de la Tierra, es sólida, caracterizada por su rigidez. Bueno, está formada por la corteza terrestre, la litosfera, y por una zona externa del manto. Flota sobre la astenosfera. La astenosfera viene a ser una capa
blanda que forma parte del manto superior, ¿no? Tiene un espesor aproximadamente de 100 a 150 kilómetros, ¿no? De espesor, ¿no? Aquí vemos la litosfera. La litosfera está formada por la corteza continental, la corteza oceánica. Aquí vemos la astenosfera. Ya la astenosfera también es parte del manto superior, ¿no? Y aquí tenemos el manto inferior. Todo esto viene a ser el manto. Pero la litosfera está formada por la astenosfera y la corteza, tanto oceánica como continental. Esto viene a ser una capa, ¿no? Formada, denominada litosfera. Ahora, la astenosfera está por debajo de la litosfera, a unos 660 kilómetros. Es una capa blanda. En ella se producen corrientes de convección. A ver. Aquí vemos que estas corrientes fluyen. Aquí hay una placa. Aquí vemos otra placa de la litosfera que le decía. Y entonces por aquí hay corrientes de convección que van girando, ¿no? Y esto viene a ser la astenosfera. Se producen corrientes de convección, es decir, fluye este material, como es un material semilíquido, ¿no? Semilíquido. Aquí vemos el manto. A ver, aquí está la corteza, aquí está la astenosfera, todo esto viene a ser el manto, y aquí estaría el núcleo, el líquido, núcleo externo, el núcleo interno ya sólido, ¿no? El núcleo. El núcleo debe ser la capa más profunda que está ya prácticamente al centro de la Tierra, ¿no? Ahora, ¿qué materiales contiene? Contiene hierro, tiene cobalto, silicio y azufre. Y también tiene níquel, ¿eh? Níquel, hierro. Níquel, hierro, cobalto, silicio, azufre. El núcleo es la parte interna de la Tierra. En ella se registran máximas temperaturas. Como sea, al centro de la Tierra, imagínense a cuánto grado de temperatura se encuentran. Entre 4.000 a 6.000 grados centígrados, ¿no? Es las altísimas temperaturas en el centro de la Tierra. La densidad de los materiales, ahí esa zona, es muy densa, muy pesada, ¿no? La densidad es de 13.6. Bueno, el núcleo representa el 14% del volumen de la Tierra y tiene una masa entre 31 y 32%, ¿no? El núcleo es una capa metálica de hierro y níquel. Por eso le llaman NIFE, ¿no? ¿Qué significa NIFE? Níquel y fe, fierro, ¿no? Hierro. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el hierro y el níquel están al centro? ¿Y por qué el hierro, el níquel no está por la parte superior de la Tierra? Por decir, en la corteza. También hay, ¿no? Pero en menor cantidad. ¿Cuál sería la razón de que exista el hierro y el níquel en el centro de la Tierra en mayor cantidad? Nadie me contesta. Porque son los metales más pesados. Los metales más pesados se van al centro de la Tierra, ¿no? Y los metales más livianos siempre están hacia la parte externa, ¿no? En este caso podríamos hablar en la corteza, ¿no? Esas son las razones. Aquí vemos el núcleo interno, núcleo externo, el manto.
Este es el manto inferior, manto superior, la corteza. El núcleo interno tiene un espesor de 1370 kilómetros. Su estado es sólido, ¿no? Como hemos dicho, sólido. Y existe gran cantidad de presiones formado por hierro y níquel. Esto hace que se comporte como está en el estado sólido, ¿no? En la parte del núcleo se registra una temperatura mayor a 6000 grados, ¿no? Puede pasar todavía a 6000 grados centígrados de temperatura. Ahora, el núcleo externo, ¿no? Hemos dicho que el núcleo externo es líquido y tiene un espesor de 2100 kilómetros de espesor. Bien, eso más o menos que hemos mencionado, la estructura interna de la Tierra. Aquí tienen algunas preguntas para desarrollar. Cómo se origina, evoluciona la Tierra, cómo se forman los continentes, cómo se forman los mares, la geología y las eras geológicas de la Tierra. Esto anótenlo, o ya lo tienen. Bien, chicos, para poder entender, comprender mejor de lo que hemos mencionado, vamos a pasar el video, pero siempre y cuando anoten ustedes, ¿no? Anoten y luego me darán sus puntos de vista, me dirán cuáles son las partes de la Tierra internamente, ¿no? A ver, la estructura interna. Les pregunto, ¿se observa la imagen? Sí, profesor, se Sí, ve. profe, sí se ve. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Ahí empieza entonces. Básicamente, la estructura de la Tierra, de acuerdo a su composición química, está conformada por 3 capas: corteza, manto y núcleo. Pero además de esta división, también se puede dividir más específicamente de acuerdo a sus propiedades físicas, las cuales se basan en su carácter sólido o líquido y qué tan dúctil o resistentes son. El estudio de ambos tipos de estructuras en capas es indispensable para la comprensión de distintos procesos geológicos. La corteza es la capa rocosa externa, comparativamente fina de la Tierra. Se divide generalmente en corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica tiene alrededor de 7 kilómetros de espesor y está compuesta por rocas ígneas oscuras. La corteza continental tiene un grosor medio de entre 35 y 40 kilómetros, pero puede superar los 70 kilómetros en algunas regiones montañosas. A diferencia de la corteza oceánica, que tiene una composición química relativamente homogénea, la corteza continental consta de muchos tipos de roca. Debido a procesos magmáticos, las rocas que componen la corteza oceánica son más jóvenes que las rocas que componen la corteza continental. El manto. Más del 80% del volumen de la Tierra está contenido en el manto. Una envoltura rocosa sólida que se extiende hasta una profundidad de 2.900 kilómetros. El límite entre la corteza y el manto representa un cambio de composición química. El tipo de roca dominante en la parte superior del manto
es la peridotita, que tiene una densidad de 3,3 gramos por centímetro cúbico. A una mayor profundidad, la peridotita cambia y adopta una estructura cristalina más compacta y, por tanto, una mayor densidad. El núcleo. Se cree que la composición del núcleo es una aleación de hierro y níquel con cantidades menores de oxígeno, silicio y azufre. Elementos que forman fácilmente compuestos con el hierro. A la presión extrema del núcleo, este material rico en hierro tiene una densidad media de cerca de 11 gramos por centímetro cúbico y se aproxima a 14 veces la densidad del agua en el centro de la Tierra. El interior de la Tierra se caracteriza por un aumento gradual de la temperatura, la presión y la densidad con la profundidad. Por supuesto, el interior de la Tierra ha retenido mucha de la energía adquirida durante sus años de formación, a pesar de que el calor fluye de manera continua hacia la superficie. El aumento de presión con la profundidad provoca el correspondiente incremento de la densidad de las rocas. El aumento gradual de la temperatura y la presión con la profundidad afecta a las propiedades físicas y, por tanto, al comportamiento mecánico de los materiales terrestres. La Tierra puede dividirse en 5 capas principales en función de sus propiedades físicas y, por tanto, según su resistencia mecánica. La litosfera tiende a actuar como una unidad que muestra un comportamiento rígido, principalmente porque es frío y, en consecuencia, resistente. Tiene un grosor medio de unos 100 kilómetros, pero puede alcanzar 250 kilómetros de grosor debajo de las porciones más antiguas de los continentes. Dentro de las cuencas oceánicas, la litosfera tiene un grosor de tan solo unos pocos kilómetros debajo de las dorsales oceánicas, pero aumenta hasta quizá 100 kilómetros en regiones donde hay corteza más antigua y fría. La astenosfera se encuentra por debajo de la litosfera, en el manto superior, a una profundidad aproximada de 660 kilómetros. Es una capa blanda con comportamiento plástico. La porción superior de la astenosfera tiene unas condiciones de temperatura y presión que permiten la existencia de una pequeña porción de roca fundida. Dentro de esta zona muy útil, la litosfera está mecánicamente separada de la capa inferior. La consecuencia es que la litosfera es capaz de moverse con independencia de la astenosfera. La mesósfera es una capa un poco más rígida que la astenosfera. Se encuentra entre las profundidades de 600 kilómetros a 2.900 kilómetros. A pesar de su resistencia, las rocas en esta capa aún se mantienen muy calientes y son capaces de fluir de una manera muy gradual. El núcleo, compuesto principalmente por una aleación de hierro y níquel, se divide en 2 regiones que muestran resistencias mecánicas muy distintas. El núcleo externo es una capa líquida de 2.270 kilómetros de grosor aproximadamente.
Las corrientes convectivas del hierro metálico en esta zona son las que generan el campo magnético de la Tierra. El núcleo interno es una esfera con un radio de 1216 kilómetros aproximadamente. A pesar de su temperatura más elevada, el material del núcleo interno es más resistente que el del núcleo externo debido a la enorme presión y se comporta como un sólido. Hasta este punto pueden estar surgiendo algunas dudas relacionadas con los datos que se muestran en cuanto a composición y profundidades. ¿Cómo se obtienen? Pueden suponer que se han extraído muestras del interior de la Tierra directamente. Sin embargo, la mina más profunda del mundo se encuentra en Sudáfrica y tiene una profundidad de tan solo 4 kilómetros. Y la perforación más profunda del mundo, terminada en la península de Kola, Rusia, en 1992, solo penetra aproximadamente 12 kilómetros. En esencia, los seres humanos nunca han perforado un agujero en el manto y nunca lo harán en el mundo. A pesar de estas limitaciones, se han desarrollado teorías que describen la naturaleza del interior de la Tierra y que coinciden con la mayoría de los datos procedentes de las observaciones. Así, el modelo del interior de la Tierra representa las mejores deducciones que se han hecho según los datos disponibles, por lo cual aclara que la estructura en capas de la Tierra se ha establecido mediante observaciones indirectas. Por ejemplo, cada vez que se produce un terremoto, unas ondas de energía, denominadas ondas sísmicas, penetran en el interior de la Tierra, de una manera parecida a como los rayos X penetran en el cuerpo humano. Las ondas sísmicas cambian de velocidad y se desvían y reflejan al atravesar zonas con propiedades distintas. Un amplio conjunto de estaciones de control en todo el mundo detecta y registra esta energía. Con la ayuda de software especializado, se analizan estos datos que luego se utilizan para determinar la estructura del interior de la Tierra. Si te pareció interesante esta información, te invito a que te suscribas al canal y te mantengas informado. Te invito también a que me sigas en mis redes sociales. Bien, alumnos, luego de haber observado el video, a ver, ¿qué comentarios tienen que decir? Que la Tierra pasó por diferentes procesos, ¿no? Muchos procesos para estar hoy en día aquí. Y creo que aún faltan más procesos de evolución para la Tierra. Creo que aún hay cambios. Creo que aún no termina la era de la evolución de la Tierra y cómo se está formando. Creo que aún, como hemos visto, hay cambios climáticos y cambios en todo este tema del universo, porque en sí el universo no tiene fin, pues, ¿no? Es muy, muy extenso y aún creo que falta por descubrir, ¿no? Como dice el video, no se ha perforado, no se ha perforado dentro de la Tierra para buscar alguna respuesta más certeza o ¿cómo se dice esto? O más cercana para que haya una mayor respuesta o precisión en el saber cómo se origina la Tierra. Sí, muy bien, Jairo. Aún todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Porque hay zonas donde nunca ha llegado el hombre al interior de la Tierra, solamente ha llegado a 12 kilómetros, ¿no? Haciendo perforaciones en las minas, dice, ¿no? Sí, profesor, y además que también actualmente el mar no está descubierto ni al 10%.
Lo que hoy sabemos del Claro, mar es solamente ese 5%. Y es lo que falta todavía investigar más a profundo las profundidades, ¿no? Porque creo que debe haber más especies marinas, muy, muy raras quizás, porque no salen por la costumbre en la cual han estado viviendo a esa profundidad, pues, ¿no? Y como que les puede afectar. No se sabe si de aquí más adelante se puede investigar más a profundo lo que es el mar, porque eh, es mucho, claro. y un 5% para nosotros es demasiado, pues, ¿no? Es cierto. Hay muchos misterios por descubrir en el interior de los océanos, de los lagos, ¿no? Entonces, habrá que buscar nuevas tecnologías. Yo pienso que el hombre va a crear nuevas tecnologías más sofisticadas que podemos algún día llegar a esas profundidades o detectar de repente, ¿no? Visualizar quizás, Sí, ¿no? profesor, porque la ciencia va evolucionando de la mano de la tecnología y creo que son dos complementos muy importantes. O sea, si uno no avanza, creo que el otro no avanzaría tampoco, porque gracias a la evolución de la ciencia ha tenido mucho la intervención de la tecnología de la mano con ello, pues, ¿no? Así es. Muy bien, Jairo. ¿Tu apellido es Jairo? Mi ¿Tu apellido es apellido? Venturo Mongo, profesor. Ah, Venturo, ya. Venturo Mongo. Muy bien. Profe, Profe, ahí A ver, también, como hace rato decíamos, ¿no? Antes del video, que hablábamos de la magnitud, de cómo se miden las fuerzas con la magnitud de los sismos. Ahí también nos explica un poco de cómo se hacen las mediciones y cómo podemos saber el lugar exacto en el que se ha dado el movimiento telúrico, ¿no? claro, ¿dónde es el origen? Claro, profe. Ahí nos explica esa Eh, parte también. epicentro, Epicentro, epicentro y el epicentro. sí, El hay epicentro y la epicentro y magnitud, otro, tónica, ¿no, y la profe? magnitud de dónde se ha originado el, el claro, temblor o el sismo. sí, tiene que ver la longitud, donde, la profundidad también, ¿no? Y también la escala de Richter, ¿no? El grado de movimiento, Claro, la intensidad, su intensidad la intensidad, muy de bien, mover. sí. Sí, todo eso lo miden los especialistas, pues, ¿no? Claro, profe. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos cuáles son las partes de la estructura interna de la Tierra, ¿no? ¿Me pueden comentar así? Profesor, Sí, escucho. ¿se puede decir que la estructura en capas se ha obtenido mediante investigaciones indirectas? O sea, que no se ha logrado todavía algo certero sobre las capas, tan solo de suposiciones o así por los casos de sismo que se han dado y a través de eso que han medido. Sí, es cierto, lo que hemos dicho, que son medidas indirectas, pues, que son aproximaciones, ¿no? Son teorías, hipótesis que se Sí, aproximan profesor. a lo Sí, real. profesor. Y cada vez creo que cada vez cambian por la estructura formada por capas concéntricas, donde se van alterando todos los elementos que la componen, por medio de las ondas sísmicas, ¿no? De las placas tectónicas. Yo, por ejemplo, no sabía de que la Tierra se medía de esa manera, ¿no? Por Ujú, momentos de sismos. Yo personalmente no lo sabía y ahora ya lo sé, ¿no? Y me claro, parece interesante, porque yo pensaba de que en sí la Tierra o los científicos medían el planeta de otra forma, pero me di cuenta de que la miden por sismos. Y por las pues, ondas, ajá, exacto, por las ondas por sísmicas. las ondas sísmicas, ¿no? Ujú. Sí, mediante eso, ¿no? Así como yo le decía también, para medir el espacio de un lugar a otro, miden mediante el recorrido de la luz, la proyección de la luz, la velocidad de la luz también tiene que ver. ¿Qué tiempo viaja la luz? ¿A qué distancia? ¿Cuántos kilómetros? La velocidad de la luz, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Y por eso miden, pues, para medir son unas medidas astronómicas que le llaman años luz. ¿Ustedes saben qué significa un año luz? Sí, profesor, creo que
en ciertas películas o ciertos canales de historia, por ejemplo History Channel, que te enseña mucho esto de la ciencia, de la evolución del planeta, de la evolución del hombre, Sí, sabemos que los años luz en sí son, por ejemplo, un ejemplo, si aquí pasó una hora o ya allá han pasado un mes, o sea, tiene un horario muy, muy diferente al que tenemos acostumbrado acá. Por eso es que los que van, un ejemplo, los que van a así investigar los astronautas, por ejemplo, van un mes, por ejemplo, van un mes al espacio, pero acá ya pasó un año, y para ellos en sí es un mes, o van 5 meses, y allá, o sea, y acá ya pasaron 7 años o así. claro. Un año luz significa cuántos kilómetros de longitud habría recorrido la luz durante un año. Eso significa. Ahora, la luz recorre 300.000 kilómetros en un segundo. De ahí pueden ir sacando su cuenta, ¿no? ¿Cuánto recorre en un segundo? 300.000 kilómetros. ¿Cuánto recorrerá en un minuto? ¿Cuánto en un día, en una semana, en un mes y en un año? Imagínense. Son medidas astronómicas. Se puede medir entre galaxias, de una galaxia a otra galaxia. ¿Cuántos años luz también puede tener, no? Esas distancias son inmensas. Por eso los años luz también pueden viajar hasta casi 300.000 metros por segundo. Ujú, Sí. claro. Es cuestión de ver las unidades. Bien, También esta chicos. medida de longitud, bueno, eso se da para, principalmente porque los planetas y diferentes cuerpos celestiales, celestes del universo se encuentran en su mayoría a distancias extremas, las cuales se simplifican de una manera más entendible, al utilizar Sí, su equivalencia en relación a la evolución, a la velocidad de la luz. sí, son medidas astronómicas que le llaman, ¿no? Sí. Muy bien. Por ahí tenemos a Chinchay. ¿Qué dice Chinchay? ¿Quiere hablar? Profe, no, yo le quería hablar de las capas, que una vez vi un video que Ya, Rusia quería encontrar petróleo en su país, ¿no? claro. Y también llegar al núcleo de la Tierra. Ujú, Como es potencia, todo, hicieron excavaciones, todo, pero como durante el recorrido de excavación, encontraron que su país tenía mucho gas, y ya mientras que iban avanzando, ya iba quemando más y más, hasta que al final retiraron ya era como un proyecto, ¿no?, de llegar al claro. núcleo. Y retiraron, y Sí. como había mucho gas, ellos Ujú. tiraron un fosforito, dice, y se hizo como truenos, creo, y Claro. pensaban que se Sí, iba a apagar durante una semana, unos días, y hasta ahora está prendido. claro, es peligroso el gas, pues. El gas Es- metano. El gas que se ha formado de los seres vivos que se desintegraron hace miles de años, en el caso de los dinosaurios, ¿no? Dinosaurios, profe. De ahí se formaba el petróleo y del petróleo de ahí también es parte, sale gas, ¿no? Sí, Es profe, el hasta ahora gas está prendido metano. ahí. Sí. Muy bien, chicos. A ver, chicos, me van a disculpar, tengo una reunión con el decano y con esto estaríamos terminando y seguiremos conversando la próxima sesión. Listo, profe. Ya, Profe, profesor, disculpe, eso del gracias. foro que dejó usted. Vayan estudiando sobre el foro. El foro se investiga y se estudia. Yo ya El lo foro es para estudiar, no, profesor. Sí, vayan estudiando, después yo le doy los temas para que expongan después. Ya, profe. Así como lo han estado haciendo. Hay que hacer grupo con otro grupo. Ya, profe, Profe, muy Ya, interesante chicos, ese tema. nos vemos. cuídense. Ya, profe. Nos vemos. Que le Y vaya hola el bien, video. que le vaya bien. Igualmente, profe. Buen día, chicos. Oye, hay clases ¿No es a las 12:30? Tenemos clases. No, pero tiene Sí, reuniones. sí, otro curso, Cristina. Yani, están así chupando solo. De comunicación escrita, ¿qué hora Tutoría. empieza? Oye, a las 3 tenemos clase, ¿eh? Es de comunicación, ¿no? A las 2.
A las Después de 2. la resaca sigue su ceviche, mira. Buena, profe A las 3, Cristina. ¿cuál 2? Está loco. Ay, Cristina. Sácale a hacer la competencia, Diego. Gracias, Cristina. A ver, alumnos, pongan atención a tomar clases. Ah, Ya. A ver, que siga No, Jairo, pues, asesor de ciencias naturales. Que Sobre siga la Jairo. visita a la universidad, ¿cómo va a ser? ya. ¿Verdad, Angie? No, pero Habla, ¿quiénes pues. van a ir? No, Pues ustedes no dicen nada, ¿Para porque yo cuándo- mando para mensajes cuándo y es? no dicen No, yo, El sábado, ¿no? nada. Es obligatorio. Es para el sábado, ¿no? Sí. Ya, pues normal, apúntame a mí, Stanley. Pero, bueno, el tutor va a hablar, ¿no? Mañana, ¿no? O el día que nos toca. ¿Qué fue? ¿En serio es Eh, obligatorio? Me dijo de que coordinemos más o menos aquí para la hora, Ah, ya. para Normal, poder ¿no? decirle al O profesor. no lo grabes, ¿no? O está grabando, ¿no? ¿Quién está grabando? ¿Quién No es sé. ¿Quién estará grabando? ¿O qué fue? ¿Y el profe? El profesor creo dejó No sé si grabando. se va a El publicar profe- en Estás en el profe YouTube, dejó tranquilo, grabando. estás en YouTube. Se va a publicar en el Meet la grabación. Ya, ¿quiénes van a ir el sábado a la universidad? Pues ¿O qué fue? ¿Ya acabó la clase? Hace rato. Está durmiendo. Hola, Sí, Diego. Oye, pues. ¿y el sábado qué va a haber? Tú, la Puchos. universidad, pues, ¿sale su pichango o qué? Volar, Hola, volar, bien. volar. O Angie, a mí apúntame, ¿ah? ¿Qué hora es? Ya. O no me grites hoy. ¿Qué hora A mí empieza? también apúntame. Barcos. Se van a nombrar tan ¿Qué hora empieza? ¿Qué hora empieza, oh Jairo? A la 1 de la mañana, mano. Pues sí. No sé, mañana se corta. Hagamos un gol, ¿qué hago? Me río. Que se te raya, pavo. No me estoy rayando. Sábado, pe, mano, bajen todo, mano, para conocer ahí. Ya tú sabes, porque salen unas helenas. Ok. Ya. Oye, Angie, ¿cómo van a hacer, para entrar? No entiendo. O mañana se lo voy a explicar. ¿O qué dejó el profe? El foro 9, mano. Investigar. ¿Eso nada más? Que tenemos que investigar. Sí, claro. Nada más, ¿no? Ya la otra semana voy a dar los temas de posición. Bueno, el profe se lo veo. El profe puro foro. No, pero es su manera de Sí, enseñar. mano, sí. Además ya está como un poquito más de edad. Así es su método de trabajar el profe. Pero. Oye, se está Delegado, grabando. apúntame, el sábado Diego. No se quemen solos, ¿no? Oye, pero aquí tiene que haber una anfitrión, pues, que saque esa nota. Oh, ¿dónde está Logersi? Ese Logersi, momento en las clases, ¿no? Logarse solamente viene para jugar. Viene para jugar, no Logersi. El profe de ciencias no deja tarea en el área virtual, ¿no? No. Eso sí. El otro año nos ponen psicología, ¿no? Respondan, pues. Será, pues. Allá. A ver, qué rica salsa. ¿Por qué escuchas soy Angie? Hace tanto tiempo que no estás, no encontré a nadie que... Mamá, ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué cambias hoy?
Ahora dan un suspiro, que la detenga mi jardín para cuidarla, que no tengo dormido, a la que voy conmigo Que soy muchas cosas más. Y ahora estamos fuerte, dice. Ay, No, y yo jamás lloré. pon esa música, pez. Y yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Cantarles a todos ustedes, de verdad, vamos. Mira. Yo vivía Ay, ay. Ay. y de alegría las bellezas de la vida, pero no de soledad. Para que más o menos sepan un poquito, este tema se trata que soy muchas cosas más. Yo jamás fui de hacer la jugada. Oye, ahí tiene tareas, ¿no? Confirme. Oh, no hay tareas de día, ¿no? Sí hay. ¿De qué La de curso? filosofía, si la terminaron sus grupos. Ah, ya, el texto y los 4 puntos, ¿no? Sí, creo. Pues se nos ha acumulado, ¿no? Tenemos como 3 exposiciones, ¿no? El texto, los 4 puntos y uno más, creo, ¿no? Tenemos 2 exposiciones más, ¿no? Creo. El texto y los 4 puntos. Te escuchas cochinas. Gente, hablamos, gente, me retiro a almorzar. O a dormir. Adiós. brillando, como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer
Charlie, te manda saludos a Damaris. Te conocí en la jugada.